Saludos para FNAF y bueno gente, comencemos de una vez. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, y Kwai, y bueno chao. Toy Story 3, el final que recuerdo. Ojalá pudiera decir esto le pasó al amigo de un amigo mío. Realmente quiero hacerlo. Entonces así sería mucho menos espantoso de lo que realmente fue. Entonces podría dudarlo como el resto de ustedes porque a pesar de que esto me sucedió, aunque hubo testigos, a veces no estoy muy seguro de que haya sido real. Son los lamentos de mi hija Katia de 7 años en la noche que me recuerdan que sí sucedió. Katia acababa de cumplir 7 años un par de semanas antes del incidente. Una cosa que me encantaba era llevarla al cine infantil comunitario de mi ciudad cada que podía para ver una película para niños de forma gratuita. En ese cine pasaban de todo, desde clásicos antiguos de Disney o Warner Bros. Como Blancanieves y Looney Tunes hasta películas recientes de Pixar como Monsters y University of Brave. Era divertido y agradable, y así Katie se mezcló con otros niños de su edad que amaban las mismas películas. En ese momento, Katie estaba obsesionada con cualquier cosa relacionada con Toy Story. Teníamos las 3 películas en DVD que ella veía encantada, gracias a Dios, también me encantaban esas películas porque solo pueden cansarte de verlas después de haberlo hecho unas 5 veces al día, y también tuvimos a Woody, Buzz y Jessie como muñecos con los que le encantaba dormir. Tenía miedo de los camiones cuando cumplió 2 años, así que le enseñé a tirar de las cuerdas de Jessie o Woody para ahuyentar a los camiones en medio de la noche. Honestamente, esos muñecos fueron una bendición. Así que cuando descubrí que Toy Story 3 se estaba exhibiendo en el cine infantil de mi ciudad en 2010, aproveché la ocasión. Aunque Katia la había visto innumerables veces antes, no había nada como verlo en la pantalla grande, y sabía que estaría extasiada. Se suponía que la presentación comenzaría a las 8 am, pero no comenzó hasta las 9 am. No estaba tan mal, ya que los niños se divertían juntos. Algunos padres se marcharon, frustrados, pero yo me quedé, al igual que media docena de otras madres y un padre con sus hijos. El empleado del teatro se disculpó y nos ofreció dulces gratis. Todo bien. ¿Quién se niega a los dulces gratis? Entraré en el cliché de historias como esta y diré que la película comenzó normalmente, porque bueno, lo hizo. La introducción fue la parte que más le gustó a Katie, donde Woody y Jessie persiguen el tren y Buzz salva a Woody en el último minuto. En realidad, no sucedió nada en la mayoría del espectáculo. De vez en cuando había unos errores, donde la imagen se congelaba por un segundo y luego avanzaba rápidamente para recuperar el sonido. Mientras lo notaba, a los niños no les importaba, siempre y cuando pudieran ver a sus héroes en la pantalla grande. Casi al final es cuando las cosas se pusieron extrañas. No parecía mal al principio, pero pronto lo descubriría, como lo haría cualquier otra familia en el cine. Hay un punto en la película donde Woody y los juguetes terminan en el basurero después de que Lotso arroja de Woody a un contenedor de basura y el camión de la basura los recoge. Uno de los camiones en el basurero se lleva a los pequeños extraterrestres de Pizza Planet, y luego Woody y sus amigos son llevados a una cinta transportadora. En el momento en que golpearon el cinturón, la pantalla parpadeó y el sonido se atascó en un bucle constante con los juguetes gritando cuando cayeron. Y de repente apareció la conocida pantalla azul de la muerte, con ese horrible sonido que sigue y sigue como un disco roto. Siempre me pareció inquietante el sonido que viene con una pantalla azul de la muerte. Demonios, siempre pensé que sonaba como alguien rayando un disco con sus dientes. Tal vez es porque solía tener una computadora que se jodía cada media hora y borraba mis archivos. Me puso nervioso, pero cuando un padre estalló en una risa burlona, también solté una risa nerviosa. Los niños estaban confundidos, pero para aquellos que al menos tenían suficiente conocimiento de computadoras, fue muy divertido. Tengo un amigo que trabajaba en este cine y él renunció al trabajo cuando las computadoras reemplazaron a las personas en las cabinas que proyectaban las películas. Supongo que nada hace mejor un trabajo que un buen ser humano. Cuando nadie vino a revisar, ese padre se levantó y se fue para pedirle a alguien que lo apague o lo reinicie. Katie no parecía desconsolada por esto y se encogió de hombros, esperando pacientemente. Siempre fue muy inteligente y madura, sabiendo que podía verlo en casa de todos modos. Un niño pequeño lloraba y su madre tuvo que irse cuando el sonido se volvió ridículamente fuerte. No fue constante, ese sonido, ¿ves?
Bajaba casi hasta parecer un susurro, pero también se hacía lo suficientemente fuerte como para hacer que mi cabeza vibrase. En un momento, Katie me miró preocupada mientras se tapaba las orejas con las manos. Sin embargo, antes de tomar la decisión final de irme, la pantalla se volvió negra y un empleado regresó con el padre y una linterna, disculpándose y haciéndonos saber que reanudarían la película en breve. Aparentemente habían tenido problemas con el equipo toda la mañana. Poco después de que el proyector volviera a la vida, la película se reanudó unos minutos antes del fallo, solo para bloquearse en ese mismo lugar por segunda vez. Pantalla azul de muerte. Otra vez. Para entonces el padre y yo nos estábamos riendo. No me malinterpretes, no pagamos nada por la entrada, pero esto se estaba volviendo ridículo. ¿En serio?, exclamó el padre. Esta vez nadie tuvo que ir a buscar ningún empleado. La pantalla parpadeó y la película comenzó donde se detuvo casi inmediatamente con un fuerte clic que venía de la cabina detrás de mí. Me recordó a un arma cuando le sacabas el seguro. Podría haber sido un empleado pateando la máquina para que volviera a funcionar. Mientras regresaba a andar, no me quejé, pero para este punto, otro contratiempo y ya me iría. Verlo en casa era mucho menos molesto. La película parecía estar bien en este punto, excepto por el sonido, sonaba como si alguien hubiera puesto una almohada sobre los altavoces para amortiguar. Otra cosa también estaba fuera de lugar, pero no me di cuenta de lo que era hasta que Lotso traicionó los juguetes al no presionar el botón de parar de la cinta transportadora para dejarlos caer en el incinerador. Y eran sus voces. Sus voces eran diferentes. No mucho realmente. Tal vez los niños no se dieron cuenta, pero yo sí, y sé que el padre que estaba a mi lado también lo hizo, porque intercambiamos miradas de extrañez. Las voces sí era parecido, pero Woody, por ejemplo, claramente ya no tenía la voz de Tom Hanks. Fue en ese momento que sentí que algo estaba realmente mal. Mi estómago se apretó dolorosamente y sentí que mi corazón latía como un tambor. No había ninguna razón para que las voces fueran diferentes. Pero las diferencias no terminaron ahí. Si has visto esta película tantas veces como yo, sabes que mientras los juguetes finalmente se dan por vencidos y aceptan su destino al tomarse de las manos para esperar su muerte, se enciende una luz y una garra gigante los saca del incinerador en el último segundo. Te mantiene al borde la primera vez, pero una vez que lo has visto, sabes qué pasará. ¿Alguna vez has visto los dibujos animados de la década de los 1930 como Betty Boop o Mickey Mouse donde todo se mueve y nunca se detiene? Unos años más tarde, se dieron cuenta de que era más natural tener animaciones que se detenían porque así es como no manejamos. No lo notamos, pero nos detenemos entre los movimientos. Toma una taza de café. Te detienes. Llévala a tus labios. Te detienes. Bájala. Te detienes. ¿Entiendes? Es sutil. Bueno, la animación en la pantalla grande simplemente no paró de moverse, como en esas viejas caricaturas. No hubo paradas entre acciones y movimientos, como si bailaran de una manera u otra. Y déjame decirte que si pensabas que se veía muy psicodélico con la animación dibujada a mano de 30, con animación por computadora hace que se vea inquietante. Claramente no era como la película que tenía en casa, y tampoco era como el resto de las películas que habíamos visto hasta este momento. Noté que el padre me miraba de nuevo y me encogí de hombros. Supongo que me quedé sentado por pura curiosidad. Como dice el dicho, es como ver un choque de trenes y no importa lo horrible que sea, simplemente no puedes mirar hacia otro lado. No se escuchaba la música dramática que estaba acostumbrado a escuchar. De hecho, no había música en lo absoluto. Tal vez simplemente no era necesario. Las imágenes eran suficientes. Sentí un nudo en la garganta solo por ver la animación. No pude moverme, clavado en mi asiento. La garra que salva a los juguetes nunca bajó. No había luz celestial antes de un rescate de último minuto. Ya que no hubo rescate. Los juguetes gritaban, y gritaban, y gritaban, un grito desgarrador que resonó en mi cabeza durante días y me despertaba en mitad de la noche. Los juguetes se tomaron de las manos y se encogieron cuando su plástico se derritió en una sustancia gruesa de color piel. Recuerdo más la cara de Woody, ya que a él enfocaron a medida que avanzaban hacia el foso lleno de fuego. Burbujas negras aparecieron primero en sus mejillas y luego su boca abierta se abrió más de lo que era humanamente posible, sus labios se estiraron hasta que toda su mandíbula cayó, dejando atrás largas y gruesas y líquidas rayas de plástico quemado. De forma estúpida me acordé del queso cuando se calienta y se derrite, lo que me provocó una risa involuntaria.
¿Qué soy plástico? ¿Qué demonios estaba pensando? El grito se intensificó, y con los altavoces a nuestro alrededor, vino de todas partes a la vez. Mi estómago me dolía más y la desesperación me atravesó, pensé que me colapsaría allí mismo. No podía moverme. La última parte fue la más agónica, ya que los ojos de Woody empezaron a caer por sus mejillas, pero no se derretían, eran como ojos reales de sustancia gelatinosa que explotaron como huevos, dejando dos huecos vacíos en su lugar. Sus ojos, los de todos, fueron lo único que actuaron como algo real, no como plástico o tela. Más tarde me di cuenta por qué. Los ojos son las puertas del alma. Los ojos de ellos, aunque parezcan de plástico, son siempre reales. Siempre, y es lo que les da la vida a ellos, a los juguetes. Y cuando explotaron como globos de agua, también lo hicieron sus almas, ardiendo en esa infernal fosa, muriendo finalmente. Es una tontería pensar de esa forma al tratarse de una animación para niños, pero esa es la única explicación que encontré para eso. No estoy seguro de que me haga sentir mejor pensar así. En realidad, solo me hace sentir peor. El sombrero de Woody se había derretido sobre su cabeza y lo había deformado de forma poco natural, la tela de su ropa se incendió en una ráfaga. Sonaba como una risa demoníaca, estalló en llamas en ese momento, parecía caer más al abismo, pero no pudo, porque sus manos estaban fusionadas con las manos de Slinky y Boots. Los gritos eran como el sonido del infierno puro, como algo que haría un demonio. Las voces, aunque no eran las mismas, sonaban tan naturales. Sentí un fuerte calambre en mis manos porque había estado agarrándome a los brazos de mi asiento como si yo también estuviera allí, eso me mantuvo en tierra porque una parte de mí temía que terminara en ese pozo y me derritiera también si no me mantenía agarrado. La mayoría de las imágenes se centraron en Woody, pero también se veían a los demás juguetes como Boots y Rex, juguetes que estaban hechos exclusivamente de plástico y que se derritieron rápidamente en una masa colorida e inquietante. Solo era plástico, se derretía, se quemaba y estalla en llamas. Fue horrible y muy gráfico para mí, ya que conozco tanto a estos personajes que los sentía vivos a pesar del hecho de que son juguetes, simples dibujos animados. Cuando amas mucho algo no necesitas sangre y órganos derramados. Solo necesitas ver su sufrimiento, tan profundo que también lo sientes. Incluso sentí que mi piel comenzaba a arder en respuesta. Debería haber salido antes. Fue un error de mi parte no hacerlo. Lo lamentaré por el resto de mi vida. El grito de los juguetes se convirtió en llanto, pero tardé un poco en darme cuenta de que el llanto ya no venía de los altavoces sino de las personas que me rodeaban. En la película solo se escuchaba un sonido crepitante saliendo de ese pozo en llamas. Los juguetes estaban muertos, pero los niños y los adultos, incluidos yo, eran los que gritaban y lloraban con un repentino estallido de fuerza. Agarré a Katia en mis brazos y salí corriendo del cine, mientras esa parte reunagaba. No miré hacia atrás, aunque ahora podía oler el plástico quemado. No solo estaba en mi olfato, sino que también se aferraba a mi ropa y mi piel. Noté que el padre que estaba a mi lado ya se encontraba afuera, había sido más listo que yo y se fue antes de ver todo ese horror. Le estaba gritando al empleado que estaba dando las entradas. Ese pobre empleado no parecía entender lo que estaba diciendo. Parecía abrumado por los gritos y llantos que venían de adentro de la sala. Muy pronto la pequeña multitud de padres lo rodearon. Las cosas empezaron a ponerse violentas y el trabajador tuvo que escapar. Yo, me quedé allí con Katia quien estaba gritando en mis brazos, medio escuchándola, todavía en shock. Me sentí perdido. No sabía qué hacer ni a dónde ir. ¿Debo ir a casa? ¿Unirme a la multitud de padres enojados y niños llorosos? ¿Ir a la policía? ¿Qué? Mis pies se movieron solos y dejé que mis instintos tomaran el control. La puerta. Me estaba yendo. De todos modos, era mejor para Katie mantenerla alejada de este lugar. Me sentí vacío y el olor a plástico quemado parecía aún más fuerte cuando salí. Sentí que una mano agarró mi brazo, salté y grité al instante. Era el padre con su hijo en sus brazos, sollozando en su hombro. Intercambiamos números de teléfono después de que él me dijera que se encargaría de obtener una explicación de lo sucedido. El resto del día no salió bien. Tomé 2 baños con Katia pero el olor a plástico quemado que no se iba. Finalmente, ella dejó de llorar y se quedó dormida por puro agotamiento. En cuanto a mí, a pesar de que estaba completamente cansado, a pesar de que sentía que también podía quedarme dormido, no podía.
Cada vez que cerraba los ojos, veía cómo los ojos de Woody se deslizaban por sus mejillas y explotaban, o se derretía su mandíbula hasta caer sobre sus piernas. Justo antes de que mi esposa volviera a casa del trabajo, recibí una llamada de ese padre, cuyo nombre era Jeremy. Recuerdo que me desplomé en mi silla mientras hablaba, y unas lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Me dolía la cabeza y me ardían los ojos. Jeremy dijo que la administración del teatro llevó a los pocos padres restantes a ver la computadora que manejaba la proyección de la película. Después de verla un poco, encontraron un extraño virus informático. Pero no pudieron encontrar de dónde salió. El trabajo de Jeremy tenía que ver con la computación, por lo que pudo encontrar unas cosas más que los demás inexpertos dejaron pasar por alto. Más que un virus, parecía ser algo así como un nodo final de transmisión, que es una rara forma de hackeo que emplean ciertas personas. No pudo rastrar de dónde vino eso, tal vez era un bromista, tal vez otro trabajador que colocó el virus en la computadora. Preferí una explicación racional a algo de naturaleza externa, así que opté por creer que era un empleado que tenía acceso a la computadora. De cualquier manera, aparte de los archivos dañados que el virus había dejado atrás, no había evidencia de las imágenes perturbadoras que habíamos visto. Nada. Absolutamente nada. Eso fue hace poco más de un año. Casi todo lo relacionado con Toy Story ha salido de mi casa. Mi esposa, ella quiere creernos, pero puedo decir que ella es escéptica. Ella dice que los únicos capaces de animar algo tan complejo era un estudio profesional, ya que eso requiere mucha, agrégale a eso que la calidad de la imagen y los personajes eran tan buenos como los de la película original. Ella dice que algo tan perfectamente hecho no serviría solo para una broma y ya. Ella tiene razón, en especial porque nunca volví a escuchar nada igual por el estilo. Pensarías que lo dejé, pero no es así y Jeremy también lo hizo. No hay registros de nada igual en ninguna parte. Jeremy incluso intentó ponerse en contacto con Disney y Pixar, pero nunca devolvieron sus llamadas o correos electrónicos, como se esperaba. El cine está cerrado ahora. Creo que alguien los demandó por lo que sucedió, pero todas las noticias dicen que solo se fueron a la bancarrota. Hasta el día de hoy, todavía siento olor a plástico quemado cada vez que Katie grita por la noche debido a esas horribles pesadillas. Ojalá no vuelva a pasar algo así en el futuro. Blaze and the Monster Machines. El incidente de Blaze. Si hay algo que siempre será cierto sobre Google Play Store, o cualquier tienda digital en general, todos los días parece que las aplicaciones de shovelware se cargarán continuamente en la tienda y lo más probable es que Google no supervise el contenido que muchas de estas aplicaciones contienen. Para ser más específicos, estoy hablando de las aplicaciones para niños. Hay tantas aplicaciones para niños en la tienda de Google y, al principio, eso no parece ser un gran problema, ¿verdad? Bueno, a principios de 2018 ese no era el caso. Se cargó una aplicación en Google Play Store llamada Llama a Blaze and the Monster Machines 2018, y al principio, considerando que se basa en el programa con el mismo nombre en Nick Jr., pensarías que sería inocente. Bueno, en realidad no. Te daré una descripción de la aplicación y explicaré cómo esto no solo causó controversia sino que también llamó la atención de Google. Al principio parecerá una aplicación de mierda y mal diseñada con una captura de pantalla del icono de la aplicación en la parte superior y opciones de teléfono copiadas y pegadas como las que verías en un teléfono normal, pero el texto estaba en un idioma diferente en la parte inferior. Aquí las cosas toman un giro para peor. Después de un par de adiciones, será llevado al otro menú como se describe y escuchará la voz de alguien con acento irlandés y la voz se ha ralentizado para darle una sensación demoníaca a la voz, o una voz que suena similar a la voz del bromista de Jack Nicholson, y el hombre dirá: Hola niños, soy su nuevo amigo Appy Slappy, como quieran que me llamen. ¿Ves? Quiero jugar contigo, chico, tal vez podríamos realizar algunos juegos divertidos juntos. ¿Qué es esta tontería? Pareces asustado. ¿Es este cuchillo en mis manos retorcidas? ¿Te pone un poco nervioso, eh? Está bien, porque este cuchillo mejorará tu apariencia cuando salga. Luego la llamada termina con el hombre riéndose criminalmente. La madre que descubrió la aplicación publicó un vídeo en YouTube sobre cómo Google debería ser más cuidadoso cuando se trata de permitir que las aplicaciones ingresen a Google Play Store.
Desde entonces, Google eliminó la aplicación. Sin embargo, aún puede descargar el archivo APK y transferirlo a su dispositivo Android. El origen de Clarence. Primero que todo, cabe mencionar que el creador de Clarence, Skylar Page, sufre y siempre ha sufrido de problemas mentales variados, entre ellos la paranoia. Aquí, amigos míos, es donde comienza la historia. Pues tras investigar nos damos cuenta del porqué en gran parte, de las enfermedades mentales que padece este hombre. Este desde muy temprana edad había sido epicentro y víctima de sueños, o más bien pesadillas, que constantemente lo atormentaban. Entre tantas pesadillas, había un ser que lo perseguía, un ser al que Skylar describía como el mismísimo demonio, disfrazado de él mismo. Es decir, que Skylar soñaba consigo mismo, pero este otro Skylar de sus sueños era lúgubre, impredecible, y muy aterrador. Este hombre le comenzó a tener tanto terror a su yo de las pesadillas, que dormir ya era un reto para él. Así pasó todo durante años y años, en los que su doble del otro mundo, lo atormentaba con pesadillas, en las que Skylar era humillado, asustado, etc. Skylar no solo comenzó a tener problemas mentales en su adolescencia, sino que también comenzó a sufrir de bullying y abandono por parte de sus compañeros de clase y la escuela en total, por lo que como único amigo, pero a la vez enemigo, tenía a su yo de las pesadillas. Es entonces cuando este Skylar de las pesadillas, le dice al Skylar real que para deshacerse de él, lo que tiene que hacer es llevarlo a la realidad. Skylar no entendía cómo rayos llevar a la realidad a su otro yo. Y entonces lo entendió, para llevarlo a la realidad tenía que hacer que más y más personas además de él mismo, creyeran en el demonio de los sueños. Y entonces se le ocurrió hacerlo conocido a través de un programa de televisión, pues así muchas personas creerían de la existencia de Skylar de los sueños. Así lo hizo, años después, su propia serie de televisión, en la cual personificó a Skylar de los sueños como Clarence, y así fue como sus pesadillas fueron disipando. Cuando sus compañeros de estudio hablaban del personaje, lo raro en ocasiones, era que Skylar real les decía a sus compañeros de trabajo que se refirieran a Clarence como Skylar. Con el pasar del tiempo, la historia estaba ya escrita, y todos la saben, el programa se convirtió en un éxito en Cartoon Network, y llegó a no solo cientos sino a miles y hasta millones de personas, haciendo el objetivo de Skylar posible. Como prueba de esta historia, tenemos 2 capítulos de la serie. Clarence en sueños, y amiguito, pues en el primer episodio, se relata una historia muy parecida a la realidad de Skylar, en donde Clarence está sumergido en sueños, los cuales lo confunden, además del personaje muy parecido a él dentro de este mismo sueño, y hasta en un momento, Clarence molesta con la presencia de este chico parecido a él, una clara referencia a Skylar y el Skylar de los sueños. En el segundo episodio, se muestra como Clarence es un chico solitario en la escuela, esta referencia es la de cuando Skylar era un antisocial en su escuela. Además de estos 2 episodios, hay muchos más que contienen ciertos mensajes subliminales que son referenciados a la dura vida de su creador. Es entonces, como Clarence, en realidad se llama Skylar de los sueños, y cuando tú mismo lo veías en televisión, él te veía a ti. Naruto Shippuden. Clash of the Ninjas Revolution 3. Yo era un super fan del manga Naruto, un manga que se expandió entre muchos países a través del anime, tenían de todo. Incluso produjeron algunos juegos, muy buenos. Yo quería uno para mi Wii, así que tomé lo que tenía en mi alcancía y me dirigí a un Game Planet. Habían lanzamientos, demasiado caros para mí, clásicos, nuevos, etc. Pero yo buscaba uno en especial, el llamado Naruto 3. Recuerdo que contemplé por un minuto, meditando sobre el costo relativo a lo que tenía en los bolsillos, debatiéndome sobre si valdría la pena gastar todo lo que pude recolectar desde hace mucho tiempo. El vendedor se puso de pie y habló a mi lado. Si quieres, puedes probar en este juego de forma gratuita, dijo con una alentadora voz. Era extraño que me ofreciera algo así, pero tomé la oferta ya que quería comprar otros videojuegos también. Realicé la compra teniendo el descuento conmigo, pero manteniendo presente lo que me había dicho. No creí que eso fuera completamente correcto, quizás era un soborno o un arreglo para después chantajearme para comprar otras cosas con valores más altos. En realidad me tomó poco tiempo dejar de lado esos pensamientos, la abrasadora curiosidad se encontraba sobre mi cabeza.
Puse mi nuevo CD en la Wii y como de costumbre, estaba frente a la luz de la pantalla cubierta por la oscuridad de mi habitación. El juego inició y rápidamente me percaté de que la pantalla de inicio mostraba a Naruto en primer plano, con el resto del elenco mirándose los unos a los otros. Puse en marcha el juego eligiendo modo historia. Parecía normal, nada le venía mal. Excepto por un detalle, Naruto. Él era el personaje que utilizaba, no respondía a los comandos moviéndose por su cuenta. Traté de mantener el control, y poco después me vi obligado a entrar en una batalla con Itachi. Mi personaje fue apuñalado, rompiendo el fondo. No tenía que suceder así. Naruto cayó al suelo al igual que el Itachi con aspecto extraño, inteligentemente apuñaló a Naruto. El suelo cambió a color rojo, sin embargo, no estaba fuera de la escena de la batalla. La pantalla se alejó de tal forma que podía ver a Naruto muerto, destazado en un charco de sangre. Itachi reía ante la marioneta inanimada bañada de rojo. Dejé el juego justo antes de vomitar. Llamé a mi hermano para un juego de dos, como un intento de aliviar mi agobio. Había algo extraño. Cuando nos encontramos con la pantalla de selección había un personaje faltante, no supe quién en ese instante. Todo se veía muy común. Jugamos normalmente, como cualquier juego de lucha. ¿Quién sabe qué habrá sido lo de hace rato?, pensé. Mi hermano tomó a Sasori, y yo a Sai. Qué tonto de mí, elegir a alguien que no conozco tanto. Y recordé, Naruto, él era el personaje falto. ¿Por qué? Me pregunté por un momento, y entonces caí en cuenta de que mi hermano ha destruido mi personaje atrozmente. Se rió de mí, yo tenía la cara de sorpresa y blanca cuando miré a la pantalla. La siguiente lección de personajes comienza antes de que vuelva en mí. En ese momento tengo la esperanza de encontrar un mejor personaje, me tocará a mí reír a carcajadas como venganza. Cogí a Anko, un carácter más familiar, sabía que yo le ganaría antes de que se diese cuenta, él tomó a Kabuto, con un poder suficiente para darme pelea. Vi su pequeña sonrisa asomarse por un costado. Ganamos a cada uno de los personajes contrincantes que nos encontramos, pero caí en cuenta ese momento en que cada personaje ya no era elegible después de ganarle la batalla. El último momento llega cuando el contrincante es Orochimaru. La arena que de fondo tiene a la aldea Konoha aparece, el mismo entorno en el que había pasado lo anterior, justo al principio. Esta vez el tema era tocado al revés, distorsionada y terrible. El cielo mutó al rojo sangre, y el pueblo estaba desierto bajo el manto de la oscuridad. Luchamos, pero nos vencieron. Orochimaru estaba triunfante. Ya no habían personajes para jugar contra él. Marinero llorando. La franquicia de Sailor Moon es algo de lo que todos habrán oído hablar en la década de 1990. Para aquellos de ustedes que no saben de qué se trata, Sailor Moon es una franquicia de anime en la que esta chica, originalmente Serena, pero conocida más popularmente como Sailor Moon, vive muchas aventuras diferentes con todas sus Sailor Scouts y lucha contra maldad. A pesar de que Serena se vuelve torpe o llorona muchas veces en este programa, aún enfrenta sus miedos y atraviesa muchos desafíos difíciles. Que yo sepa, el anime original en inglés comenzó su lanzamiento en el año 1995 con Fox, siendo la primera estación de televisión en transmitir el programa junto con WB, Warner Brothers, si no recuerdo mal, y United Paramount Network. Escuché rumores en varios foros de anime de que hay un episodio que no llegó al corte final, ni que alguna vez tuvo la oportunidad de transmitirse en una de las estaciones. No tengo otro conocimiento sobre el lanzamiento de Sailor Moon, así que tuve que investigar de dónde se animó originalmente la serie. Entonces, vivo en Akiruno, Tokio y el estudio de animación está ubicado cerca de la sede de Oizumi. Mis padres y yo hicimos un viaje de 1 hora y media por carretera hasta el lugar, pero hubo un pequeño retraso de tráfico en el camino. Era un grupo de autos y camiones que pasaban zumbando, tocando la bocina o emitiendo pitidos a nuestro alrededor. Mientras miraba más de cerca lo que estaba pasando, vi a un oficial de policía sacar un trozo de cinta de barricada y cruzarlo frente a una salida que parece conducir fuera del estudio. La cinta marcaba en amarillo y negro, advertencia. No cruzar. Me acabo de dar cuenta de que ya casi llegamos, pero ¿cuál fue el trágico incidente que ocurrió fuera del edificio de Toei Animation? ¿Un accidente de coche? ¿Asesinato? No, no pienses demasiado en esto. Solo déjalo y sigue adelante. Un minuto después, condujimos hasta el estacionamiento hasta que salí del auto.
Mi mamá y mi papá me dejaron mientras se dirigían a un centro comercial cercano fuera del edificio. Después de hacer mi investigación anterior, recordé haber visto un vídeo en el que los gerentes habían recorrido a los huéspedes a diferentes habitaciones dentro de este edificio. Memorizando qué habitaciones son, me colé dentro, subí un tramo de escaleras que conducía a la sala de edición. Rápidamente abrí la puerta y muchos miembros del personal, que trabajan en la serie Sailor Moon, giraron la cabeza hacia mí, pensando que se suponía que no debía estar aquí al principio. En cambio, uno de ellos me saludó y me preguntó si soy nuevo aquí. Respondí que sí, y me invitaron a pasar a la habitación. Les interrogué sobre el rumor de un episodio inédito de Sailor Moon, y sorprendentemente, ninguno de ellos respondió o supo de qué se trataba. Se me ocurrió que hay 3 posibilidades. Podrían haber sabido algo que yo no sabía, podrían haber visto la copia ellos mismos, o simplemente están diciendo que no saben. ¿Es porque realmente no saben si sucedió, o es posible que no tengan idea de lo que estaba hablando? Aunque son el personal de la serie, estaba pensando que todo el rumor del episodio no emitido podría inventarse. Después de todo, cualquiera podría mentir en internet. Decidí hojear el contenedor de archivos y amontoné todas las cintas encima del escritorio. Me las arreglé para revisarlos todos y encontré una copia de una cinta peculiar. La etiqueta fue arrancada, revelando un poco del logotipo con lo que parece una letra S con su fuente habitual de Sailor Moon que recuerdo haber visto en otras cintas. Podría ser esto, pensé. Llamé a todo el equipo para que echara un vistazo, antes de que uno de ellos me respondiera que la cinta estaba demasiado dañada y polvorienta. Cuando lo puse en la videograbadora y traté de demostrar que estaban equivocados, la pantalla se enfocó y permaneció estática durante unos buenos 30 segundos. Podría haberse dañado para siempre, o la cinta no pudo registrar ningún dato para el episodio. Fue entonces cuando pensé que podría haber sido un primer borrador. Le pedí a un miembro de la tripulación que me prestara su asiento, y él estaba bien con eso. Cuando digitalicé la cinta en la computadora, noté que el VHS tenía una grabación real del metraje. Sé que esto puede sonar demasiado descabellado en este momento, pero si los rumores de internet me sirven bien, el nombre de archivo de este mismo metraje fue etiquetado como SailorCry.wmv. Solo pensé que era un montaje de Sailor Moon llorando como lo hace en todos los demás episodios, pero comencé a pensar que estaba equivocado. Hice doble clic en el archivo de vídeo y me preparé para los problemas. El rayado de la cinta VHS empeoró en este caso, por lo que el escaneo se distorsionó mientras cortaba la mitad de las voces y el instrumental durante la secuencia de apertura. Después de la introducción, saltó directamente al programa. No hay una tarjeta de título cursi como en cualquier otro episodio. Simplemente saltó al episodio. La pantalla oscura se iluminó abruptamente a una imagen realista de Sailor Moon. No se parecía en nada a ella misma en el anime original, sino más bien a un ser humano real. El fondo detrás de ella parecía retorcerse y moverse en diferentes colores, mientras que Sailor Moon estaba de pie en el centro de la pantalla sonriendo malvadamente. Sus ojos estaban arrancados, negros y sangrando mientras su cabello estaba erizado y quieto. Sus 2 coletas desaliñadas estaban rizadas tan alto como un ceño triste. Lo único que sentí que fue lo más inquietante de toda esta escena fue la banda sonora. Sin embargo, ni siquiera lo llamaría banda sonora. Todo lo que pude escuchar fue un chirrido acompañado de fallas rítmicas y análogos de ritmos inusuales de la cinta. Otra parte que fue bastante inquietante para mí fue su boca abierta, todo negro revelando encías grandes y dientes torcidos. Su nariz era corta y torcida mientras oscilaba de un lado a otro en sincronía con la gravedad de la distorsión. Esta escena sucedió durante unos buenos 20 segundos antes de que la imagen rápidamente cortara toda su cara casi cubriendo la pantalla. El cabello de Serena parecía despeinado y negro, con mechones que se balanceaban de un lado a otro. Sus ojos sonrientes se movían y se detenían cada segundo para mirarnos. Yo era el que más quería apartar la mirada. A pesar de lo grotesca que parecía, no podía darle la espalda porque sentía que estaba observando cada uno de mis movimientos. Nunca olvidaré su rostro hasta el día de hoy. Simplemente no sé cómo describirlo más. Pero la forma en que su boca todavía estaba a la altura de su vieja nariz desmoronada y debajo de su gran barbilla también me desconcertó. Ninguno de los miembros del personal se atrevió a mirar la pantalla. Hubo un grito ensordecedor que reventó a través de los parlantes, casi sonando como una mujer, con una débil cobertura estática como ruido de fondo.
Esto continuó durante 15 segundos antes de que emitiera el grito ahogado más aterrador y espantoso que jamás hayamos escuchado. Con la boca abierta, dejó escapar un grito horrible y desgarrador además del ruido. El grito ni siquiera sonaba como si viniera de un humano normal, era más como una motosierra rota o un animal siendo sacrificado. El grito se prolongó durante 20 segundos antes de que fuera interrumpido por otra imagen de Sailor Moon tirada en el suelo, con ojos mareos, morados y sangrantes que le bajaban hasta la nariz. El fondo una vez más se movía y se transformaba en diferentes proporciones de colores. Escuché a un bebé llorando muy dolorosamente y con el corazón roto en el fondo. Podría haber jurado que escuché a una mujer hablando junto con la voz del bebé, tratando de animarlos. Después de reproducir esto, la escena pasó a un hombre vestido con un smoking. No podía decir lo que estaba pasando debido a los colores y los fondos todavía se estaban transformando juntos, pero esta vez en pequeñas manchas rápidas que parpadean de un lugar a otro a lo largo de la escena. El hombre se acercó a un niño, que parecía estar escribiendo algo en un escritorio, antes de romperle la cabeza. Sus gritos sonaron de cerca, como si estuviera gritando en un micrófono. Estaban un poco desconectados por lo peor que estaba empeorando la distorsión de la cinta, y el zumbido de la estática se convirtió en un ruido analógico en bucle, alto y desmoronado. La cámara mostró un primer plano del rostro del niño, brutalmente golpeado y sangrando por la boca. Un lado de su rostro estaba aplastado en lo que parecían vidrios rotos, y algunos de sus dientes fueron arrancados. El hombre inclinó la cabeza hacia el chico, aplastándole la cara una vez más contra el escritorio. Después de ver las manchas de sangre que se acumularon en su escritorio, en ese momento supe que tenía que mirar hacia otro lado. Sin embargo, todavía tenía un ojo en la pantalla. Entonces observé cómo el niño levantaba la cabeza del escritorio, la sangre brotaba de su garganta como una cascada, y dejó escapar un extraño bramido. Pude ver la mano del hombre aplastando la cara del pobre muchacho nuevamente, antes de que la pantalla se volviera completamente negra por un par de segundos. La distorsión desmoronada de la cinta me estaba molestando, y escuché la voz familiar de lo que sonaba como Sailor Moon llorando muy fuerte. Sin embargo, sonaba más humano, pero no fue la actriz la que lo hizo en algunos episodios. Pasaron unos segundos mientras los gritos de la niña se hacían cada vez más intensos, hasta que escuché ruidos de asfixia. También escuché de nuevo el bramido del chico, luego una voz profunda que se superpuso a los sonidos. Luego, la pantalla reprodujo un poco de Sailor Moon. Episodio, pero no pude decir de qué se trataba debido a la horrible distorsión de la cinta. Durante el breve episodio, una voz dijo de manera aterradora: "Todos mis amigos cercanos y mi familia están muertos. Sailor Mars ha sido decapitada, Sailor Mercury ha sido asesinada, Sailor Venus ha sido torturada, hay muchos más". Sus amigos que ella había enumerado que habían sido asesinados de la peor manera posible. Lo aterrador de esta parte fue un montaje de dibujos realistas que representaban cada una de las muertes de las Sailor Scouts. Sé lo que se debe hacer, se estremeció Sailor Moon. Ella suspiró, agarró un cuchillo de su escritorio y se lo clavó en el brazo mientras gritaba un gemido fuerte y extraño. Estaba descendiendo y ni siquiera era de ella. Sonaba más como un hombre pidiendo ayuda. El sonido del cuchillo frotando y cortando la carne de la chica fue tan doloroso que me hizo retroceder con miedo. Un líquido rojo oscuro brotó de su brazo cuando empezó a llorar. Todavía seguía cortándose la piel hasta que imágenes grotescas de asesinato, muerte y suicidio aparecían en la pantalla en 15 fotogramas cada una. Uno de los miembros del personal vomitó en el suelo, mientras que otro salió corriendo de la habitación. La pantalla se puso en negro por un par de segundos y todo quedó en silencio. No se estaba reproduciendo ningún sonido esta vez, ni siquiera los comentarios de los altavoces captaron nada. El fondo cortó a los créditos finales de Sailor Moon, pero la canción era una caja de música antigua que sonaba en lugar de la repetición habitual. No hubo animadores que escribieron este episodio, ni directores de guiones gráficos ni editores de efectos de sonido que trabajaron en el programa. Todo lo que se mostraba en la pantalla eran montajes de diferentes episodios de Sailor Moon con nombres desplazándose por la pantalla. Fue bastante confuso porque usaron diferentes personas en lugar del equipo original que generalmente trabajaba en la serie. Después de que los créditos terminaron con la melodía, la pantalla se volvió negra y la cinta aún se estaba reproduciendo. Escuché una voz profunda y temblorosa con un discurso incoherente, y no era un idioma. Después de 5 segundos, la voz se detuvo y la cinta terminó el episodio.
No hace falta decir que me asusté mucho después de ver este episodio. Realmente me hizo pensar que nunca volveré a ver otro episodio de Sailor Moon. Los miembros del personal se miraron unos a otros, queriendo saber qué diablos acababa de pasar. Le expliqué todo el asunto y la razón por la que no respondieron desde antes fue que querían mantener la cinta en secreto y escondida de todos en todo momento. Lo siento, me quedé. Oí que se abría la puerta y entraron mis padres, preguntando qué pasaba. Les conté toda la historia y uno de ellos me dijo que me fuera de aquí en este instante. Quería saber por qué, pero mi padre me agarró de la mano y todos salimos corriendo del edificio de Toei Animation y subimos al auto. El tráfico seguía funcionando y, mientras conducíamos un poco, nos detuvimos en la salida y le pregunté al policía qué estaba pasando. Me contó sobre un incidente temprano en los estudios y mencionó que había un hombre que irrumpió en la sala de edición y secuestró una serie de dibujos animados, transmitiendo deliberadamente un episodio inapropiado en una o más estaciones. Este episodio asustó tanto a los niños que los hizo suicidarse de varias maneras, pero en su mayoría se cortaron como la niña de la cinta conocida como Sailor Moon. El policía agregó que el animador había asesinado a 10 o más personas en el edificio, 2 de ellos saltaron por la ventana más alta, 2 que fueron decapitados, 1 que fue torturada y otro era un joven que murió de traumatismo. Daño cerebral. Las cosas más extrañas en las que pensé fue que imaginé al niño como ese niño al que le rompieron el cráneo severamente contra un escritorio, y los Sailor Scouts de ese episodio murieron de la misma manera que esos individuos habían muerto. Otra cosa que me dijo el oficial de policía fue que el animador obligó a la voz de Sailor Moon a hacer una voz moribunda. Por lo que le dijeron, ella dijo que no podía, así que el animador se enojó y le dio un puñetazo en la frente y le hizo un moretón. Ella permaneció inconsciente mientras él la dejaba allí con dolor, corriendo por todas las habitaciones, asesinando a todos de la peor manera posible por cualquier ser humano. Otra cosa extraña que todavía me asusta lo suficiente hasta el día de hoy fue que la lista de personas era parte del equipo del animador o que eran víctimas de personas aleatorias que murieron. Si el animador todavía estuviera en los estudios, esperando en silencio y con paciencia desde Dios sabe dónde, yo sería el siguiente en la lista. El origen de los Simpsons. ¿Han notado el decaimiento de la serie animada con mayor trayectoria en la televisión, Los Simpsons? Su calidad está al borde del suelo e incluso rayando en lo irreconocible respecto a la antigua serie de los 90. Todo se debe a que Matt Groening, creador de la serie, reveló a su equipo de trabajo y a Fox el origen de Los Simpsons. Conceptualmente, la serie hace una parodia catártica de las crisis y desgracias que sufrió Matt cuando era pequeño, y ello a partir de una familia conflictiva, una hermana suicida, por ejemplo. Este era el esquema. Matt como Bart, Homer como el padre, alcohólico y que maltrataba físicamente a su esposa, Marge. Matt confesó que odiaba el que su padre fuese a la taberna, porque luego ocurrían las desgracias. Alimentó un rencor, por tanto, contra el dueño del local, efectuando bromas telefónicas de mal gusto como una especie de venganza. Su hermana Lisa, quien se casó con el creador de la serie Rocko's Modern Life, sufría de depresión severa, lo cual había llegado a puntos extremos con sus numerosos intentos de suicidio en la adolescencia. Lisa Groening, sin embargo, logró salir de la depresión gracias a Matt quien, animado por su talento para tergiversar las cosas más apagadas y problemáticas, consiguiendo que pareciesen humorísticas, despertaba en ella esperanza. Recapitulando. Muchos episodios de la serie hacen honor a sucesos traumáticos de la vida de Matt. En el capítulo Campo Krusty, que posee de trasfondo el abuso sexual al que lo sometió Blas, Krusty, dejándole una marca para toda la vida. El nombre del episodio Llamarada Moe, en realidad alude a una droga que su padre Homero había creado, llamándola Llamarada Homero. Se asoció con el cantinero, cuyo nombre real se desconoce, para venderla. Su padre fue arrestado. En el episodio Hasta dónde hemos llegado, se representó la pelea que tuvo Matt adolescente con su padre. Él intentó matar a su padre, con éxito. Un trauma que le arrancó la paz por siempre. Como se aclaró previamente, muchos personajes de Los Simpsons son referencias indiscutibles de personas de la vida real. Apu era un traficante hindú que le vendía armas a su padre. Esta labor la realizaba detrás del mini market del vecindario de Matt. Por eso, en la serie animada, se asoció a Apu con un mini market. Ned Flanders era el amante de su madre.
Homero no prestaba atención a su esposa. Matt lo supo, y así nació un gran odio a Flanders, por lo que al verlo solo decía estúpido Flanders. En la serie Te odio es característico de Homero, no de Bart. Krusty desató el pesado trauma de Matt cuando apenas era un niño. Su padre, Homero, hizo un curso de payaso y para su cumpleaños llegó borracho, pintado como un payaso, y golpeó a su madre. Fue la primera vez que vio a su padre herir a su madre. Esto significó un profundo terror a los payasos, reflejado de un modo distinto en Los Simpsons. Bob Patiño fue en realidad un vecino de su calle que murió atropellado al salvar a Matt de un camión. Matt creyó que era el culpable de su muerte y que volvería algún día para vengarse. Por esto, Bob se expone como un asesino que ansía venganza. Los demás personajes se inventaron para la serie con la diferencia de que algunos pertenecían a hechos pasajeros de su vida. Cuando Fox y el equipo creador se enteró de que la serie se reducía a un juego de traumáticas experiencias y trastornados recuerdos personales, decidieron darle un giro al programa. En secreto, dejaron a Matt fuera del centro de ejecución del proyecto, permitiéndole únicamente prestar breves intervenciones y algunos chistes. Fox asumió el trabajo en su totalidad, pretendiendo proteger la mente de Matt. Sabiendo esto, no desearía que mirasen con otros ojos la popular serie tras conocer esta historia. Si bien es cierto, está constituida de hechos traumáticos, debe reconocerse que la calidad es elocuente y posee mucha gracia. Recordemos igualmente la capacidad de Matt para contemplar con otros ojos lo peor de su vida, convirtiendo sus monstruos personales en contextos ficticios que arrancan carcajadas y risas frescas. Vale mucho. Los genios son laberintos y sombras que parecen caminos llanos o luces intensas por breves momentos. Dicho esto, a ver Los Simpsons. Peppa Pig. Los prototipos prohibidos. ¿Alguien ha oído hablar del prototipo perdido de natación? Aquí hay un trío de prototipos prohibidos de algunos episodios de Peppa Pig. Cuando estaba de excursión con mi familia, encontré un VHS que decía Peppa Pig. Prototipo de natación. Lo agarré y lo puse en mi mochila, y me fui a casa y estaba cargando una videograbadora vieja de mi sótano. Le puse el VHS y la introducción comenzó sin música, solo un zumbido pegajoso, un fondo granate, un charco de sangre y el texto estaba hecho de huesos y Peppa parecía normal y permaneció en el título durante 1 minuto y el episodio comenzó, pero la piscina y el cielo se veían horribles. No había nombre de episodio, pero la piscina estaba llena de sangre y una de las puertas decía ayúdame escrito con sangre, y había un humano ahogándose en la piscina. Después de que papá, mamá, George y Peppa se preparaban para nadar, mamá Pig dijo: Papá Pig, ve a matar a Peppa y George. Con una voz que suena demente. Pronto, Daddy Pig agarró un cuchillo, para empezar, no estoy seguro de dónde lo encontró, y comenzó a correr detrás de Peppa y George. Después de 15 segundos, Papá Pig atrapó a Peppa y George y los mató a puñaladas. Luego, los amigos de Peppa y sus familias llegaron en sus trajes de baño, pero finalmente vieron a Peppa y George colgados de un árbol. En el vestidor verde se escuchaban chillidos y gritos. Estaba temblando y me quedé sorprendido por esto y Papá Pig estaba golpeando la puerta. Después de 3 segundos, Papá Pig destruyó la puerta en pedazos y Papá Pig atrapó al papá de Danny Dog mirando a través de un telescopio y lo apuñaló, y todos corrieron muy salvajemente y se fueron en un refugio antibombas y cerraron todas las puertas y todos sobrevivieron, excepto Peppa, George y el papá de Danny Dog, y todos en el refugio estaban contando una historia de terror, y el episodio terminó pero fue muy espeluznante. Fondo negro, sin logo, el año del aire fue 666, en lugar de 2005, y los créditos de la canción en reversa, sol mayor y ralentizado. En mi garaje, había cadáveres falsos de Peppa y George, y los arrojé al sol, y se quemaron, y la lluvia comenzó con una pequeña inundación repentina, pero en mi casa. Nota. Debido a que no se editó durante mucho tiempo, esta pasta se eliminó porque el propietario de esta página no se preocupó por editarla más. Entonces, adiós. El episodio perdido de Backyardigans. Ustedes conocen el programa Los Backyardigans. El espectáculo con 5 miembros del patio trasero que anima a los niños a usar su imaginación. Bueno, soy una mujer de unos 30 años, y a mi hija le encantan los Backyardigans.
En este día, estaba viendo las noticias y me mostraron referencias del 11 de septiembre, ese incidente que sucedió el 11 de septiembre de 2001 y comencé a llorar. Mi hija me estaba mirando y me preguntó, mamá, ¿por qué lloras? Señalé la televisión y le dije, ahí estaba tu padre cuando murió. Entonces le dije que me iba a dormir 30 minutos. Me acosté mientras mi hija cambiaba el canal a Nickelodeon y los Backyardigans estaban en la tele. Mostraron la introducción, pero en cierto modo y tono, y todos saltaban de este fondo gris como si estuvieran borrachos. Pablo tenía una pistola en la mano, Tyrone tenía láseres, Uniqua era como un oso asustado y Tasa y Austin estaban drogados. El título del episodio era El episodio perdido. Mi hija empezó a gritar porque daba miedo. Salí corriendo de mi cama y le pregunté qué pasó. Señaló la televisión y giró la cabeza lentamente sin decir nada. El televisor se apagó automáticamente solo. Por suerte teníamos una copia de seguridad. Así que preparé un sándwich de PB&J para que comiera mi hija. Volví a mi cama y ella fue a su habitación a ver la televisión. Siguió adelante y vio a Dora la Exploradora en Nick Jr. El televisor volvió automáticamente a el episodio perdido de Backyardigans. La televisión estaba bloqueada para que no pudiera cambiar el canal. Así que todos los miembros del patio trasero entraron a la casa de Tyrone y vieron a Ant-Man y una de las herramientas dijo, es él. Tan pronto como Tyrone entró en su casa, estaba listo para actuar con Mandy. Tyrone sacó sus láseres. 10 segundos después, escuché un choque automovilístico y un redoble de tambores. Salí a ver qué pasaba. Estaba asombrado. Alguien estaba acelerando cuesta arriba y chocaron contra mi auto. La policía vino y se encargó de eso. A las 5 p.m. entré a la casa y apuñalaron a mi hija. No respiraba correctamente y no decía nada. Llegó la ambulancia y la llevó a urgencias. 1 hora después, regresó de la sala de emergencias con una pigoleta y una calcomanía. Cuando llegaron las 8 p.m., el televisor se encendió automáticamente y mostró el episodio perdido de Backyardigans. Tyrone todavía estaba luchando con Manny mientras golpeaba a Manny en la cara y el brazo con el láser. Manny murió y cayó al suelo. Tyrone abrió la puerta y gritó, tío, ya terminé con esto. Pablo, Uniqua, Tasa y Austin aplaudieron diciendo, ¡Yay! ¡Wow! ¡Hurra! Tyrone lo hizo. Suena similar a Dora la Exploradora. Lo hicimos. Saludaron en la pantalla despidiéndose de forma demoníaca y todos se derritieron. Unos segundos después, escuché algo romperse. Era el iPad de mis hijas. Un gato se metió en nuestra casa y la derribó. Tan pronto como el gato nos vio, salió corriendo por la ventana. Eran las 10 p.m., así que nos dirigimos a la cama. Llegaron las 3 y mi hija estaba gritando porque tenía una pesadilla. Dijo que quería acostarse conmigo. Entró en mi habitación y estaba completamente oscuro. La acompañé a mi habitación porque no podía ver nada. Mi hija se quedó despierta toda la noche mientras yo me iba a dormir y desde ese día solo puedo recordar la sonrisa malvada de Uniqua.